Hace algunos años, alguien hizo un TED Talk, estas conferencias TED, acerca de liderazgo y su presentación se titulaba How to Start a Movement, cómo se empieza un movimiento. Y quiero retomar algunas lecciones, algunos puntos de esa presentación, porque me parece que hay lecciones importantes para nuestra comunidad y para este movimiento que hemos emprendido llamado Comunidad Limen. Pero primero déjenme mostrarles este video, que era parte de esa presentación, pero que perfectamente ejemplifica lo que voy a narrar con palabras. En el video vemos a una persona sacudiendo sus manos y su cuerpo frenéticamente, impulsado tal vez por el beat de la música, el punchis punchis. Esta persona está ahí sola, a lo lejos, intentando lo que suponemos es bailar. Pero la cosa es que está ahí, solo. Parece nomás alguien ahí medio loco, que no hay que hacerle mucho caso. Te da un poco de pena ajena verlo. Es el único que está bailando entre toda la gente. Pero no nomás eso, su baile es raro, es un poco torpe. No se ve que sea algún estilo, es nomás él sacudiendo su cuerpo. Pero un poco no importa, porque está allá al fondo, en la orilla, en el margen del lugar, chistoso porque está él solo haciendo estas locuras. Pero yo me estaba preguntando, después de ver repetidas veces este video, ¿quién realmente estará actuando raro en esta situación? ¿Será ese solitario bailarín o todos aquellos que están simplemente observando la música? Eso es algo que podemos aprender de esta escena, creo yo, acerca de cómo empezar un movimiento, cómo se empieza un movimiento. Y eso lo resalta el presentador en su conferencia. Dice que la diferencia entre una persona actuando irracionalmente, haciendo locuras, y un movimiento social, la diferencia entre una persona actuando irracionalmente y un movimiento social, la diferencia es una sola persona. O sea, una persona más que también entienda el momento que se está viviendo. Una persona más que decide unirse y ser parte de la locura. Es en ese instante cuando alguien más nota que lo que está pasando ahí a lo mejor no es locura, a lo mejor es el despertar de otra conciencia, una nueva conciencia, abrir los ojos y ver otra realidad que nadie más nota. Darse cuenta que ese momento, en ese lugar, no es para estar de espectadores, ese momento es para bailar, es para actuar frenéticamente, irracionalmente. Es decir, lo que este individuo hace parece una locura, parece descabellado, siempre y cuando esté solo. Pero cuando alguien más se le une, cuando alguien más decide unirse y hacerse parte de esa locura, ahí se prende la chispa de un movimiento. Entonces aquello que parecía marginal,
chistosón, hasta un poco de pena ajena. Cuando dos personas se comprometen a la misma acción, ahí es que despierta la curiosidad de las demás personas. Despierta la curiosidad de todos aquellos que están actuando normal, entre comillas. Y de pronto todos empiezan a participar, todos hacen parte de ese nuevo movimiento. Y se cambia toda la dinámica del lugar, de modo que lo normal ya no es estar sentado, ya no es estar de espectadores, es bailar, es levantarse. Entonces el foco de atención se cambia del centro del lugar hacia el margen. Estaba pensando también en Colin Kaepernick. ¿Se acuerdan de Colin Kaepernick, el ex quarterback de los 49 de San Francisco? Colin Kaepernick pone una rodilla en el suelo, al margen de todo lo que está sucediendo en el campo, con el simple propósito de unirse al clamor de su comunidad, de unirse junto a sus hermanos y hermanas afroamericanos, afrolatinos, afrodescendientes, y simplemente alzar su voz y decir: Black Lives Matter. Las vidas negras importan. Un acto pacífico de protesta, con el simple propósito de visibilizar la opresión y la injusticia contra las comunidades de color. Poner una rodilla en el suelo generó tanto enojo, levantó tal furor en la sociedad americana que terminaron el contrato de Colin Kaepernick en su equipo, lo sacaron del equipo, terminaron su carrera como jugador profesional de fútbol. Uno de los mejores quarterbacks de la liga, nadie lo quiso contratar más. Hubo un linchamiento mediático y casi acaban con la vida de este hombre por un humilde acto pacífico de protesta al margen de un partido de fútbol. Pero entonces, en medio del calor y de la controversia, pasa esto. Believe in something, even if it means sacrificing everything. En medio de la tormenta, Nike, la compañía Nike, el ejemplo más claro del capitalismo, se levanta como juez y le da resolución a este conflicto social y mediático y decide que las causas sociales, que la lucha por la justicia social le representa un mejor negocio a largo plazo, pronunciarse a favor de la causa de Colin Kaepernick le representa mejor negocio que guardar silencio. Un humilde acto pacífico de protesta hizo que la marca deportiva más importante del mundo tomara una posición durante un momento de alta tensión social. Que tomara una posición en esta lucha. ¿Y qué decide hacer Nike? Se pone del lado de Colin Kaepernick y lo toma como estandarte. ¿En qué manera estas historias le hablan a nuestro espíritu? ¿Qué le enseñan a nuestra fe?
Los evangelios nos cuentan también esta historia de cómo la buena nueva de salvación nace y se desarrolla en los márgenes de la sociedad judía en la época de Jesús. La buena nueva de salvación nace y se desarrolla en los márgenes de la sociedad judía en la época de Jesús. En el Evangelio de Marcos nos dice que vino la voz de Dios al profeta allá en el desierto. Y bautizaba a Juan en el desierto. Y venían a él de todas las orillas de Judea y de Jerusalén para ser bautizados por Juan en el río Jordán. Interesante, ¿no? Es decir, la palabra de Dios que sale del desierto, el humilde acto de sumergirse en las aguas del Jordán, cambia toda la dinámica del centro de poder que representa Jerusalén. Y hace que el foco de atención se cambie de ese centro hacia los márgenes, hacia afuera de Jerusalén, hacia el desierto. ¿Sí sigue conmigo aquí? Cuando los magos, los reyes magos, no creo que diga reyes magos en la Biblia, pero ya sabe a qué me refiero, ven la estrella en el cielo y la siguen y llegan hasta el lugar donde ellos creen que está posado, que está Jesús. ¿Qué hacen? Van al palacio de Herodes. Van al centro de poder político y militar y preguntan: ¿dónde está el rey que ha nacido? Pero no está ahí, está en un establo, está en un pesebre, a las orillas, en los márgenes de Belén. Mateo y Lucas nos dicen que el ministerio de Jesús se desarrolla alrededor del mar de Galilea, en las orillas del mar de Galilea, literalmente. En la época de Jesús, Jerusalén representa el centro de poder político, el centro de la cultura, el centro de la fe y la religión del pueblo judío. Mientras que Galilea simboliza todo lo contrario. Los galileos representan gente humilde, gente de campo, un pueblo marginado, sin educación o con poca educación, pero con mucha pobreza, con mucha necesidad. Una tradición, una religión judía corrompida, mezclada, impura por su cercanía con el pueblo samaritano. Sin embargo, es en ese contexto, es de ese lugar, de los márgenes de la sociedad judía, que Jesús levanta su ministerio. Es a las orillas del mar de Galilea que Jesús llama a unos pescadores para que sean sus discípulos. Y son estos mismos galileos que dejaron sus redes a las orillas del mar para seguir a Jesús hasta Jerusalén y continuar ahí el trabajo de sanar al enfermo, de predicar buenas noticias, de liberar al oprimido. ¿Qué no son galileos estos que están hablando? Dijo alguien en el libro de los Hechos, ahí mismo en la ciudad de Jerusalén, asombrados, sorprendidos. El movimiento de Jesús los haya alcanzado. Hermanos, los verdaderos movimientos no se crean en los centros de poder. Todas las revoluciones empiezan en los márgenes, en las orillas del mar de Galilea, en las fronteras
en los márgenes del río Jordán. Y a veces queremos cambiar las estructuras desde adentro, ¿no? Quisiéramos reformar la iglesia. Pensamos a lo mejor cambiando al pastor. No, uno más joven, más dinámico, más cool. O a lo mejor cambiando la alabanza. No, no es la alabanza, es el sonido. Hay que tener mejor equipo de sonido. Y no pasa nada. Porque el cambio rara vez o casi nunca ocurre de adentro para afuera. Si tú quieres cambiar tu iglesia, tienes que salir y ver qué es lo que Dios está haciendo allá afuera. Tienes que salir y ver cómo el Espíritu de Dios se mueve en comunidades que la iglesia históricamente ha rechazado, ha marginado, incluso oprimido. Estaba pensando si pasa lo mismo con nosotros como individuos. Comúnmente buscamos cambiar de adentro para afuera, ¿no? Hay una canción de hecho que dice, "Let there be peace on earth and let it begin with me." Que haya paz en la tierra, pero que empiece conmigo. Que haya paz en mi interior. O sea, tenemos esta idea de que para cambiar a la comunidad o para cambiar a la sociedad, primero hay que cambiar uno mismo. Y yo digo, a lo mejor va a haber más de un terapeuta que repudie y debata lo que voy a decir, pero ¿qué tal que no? Me pregunto si el cambio que busco en mí en realidad no empieza en mí, ni en mi interior, sino que está allá afuera. Si el cambio que busco no está en mí como el centro de las cosas, sino afuera, en los márgenes. Si el cambio que busco en mí está en sirviendo a otros, ayudando a otros, dejando mi egoísmo de lado y uniéndome en solidaridad con mi prójimo en su lucha por la liberación, en su lucha por la dignidad, por el reconocimiento de su identidad. Me pregunto si en servir, si en ayudar, si en amar al prójimo, si es ahí que mis valores se cambian, que mis prioridades se voltean, que mis creencias se sacuden hasta lo más profundo. De modo que el yo ya no es el centro de la vida, sino el otro. Si mis prioridades se reajustan y todos mis valores se reorientan, cuando me comprometo a amar incondicionalmente a Dios a través de su creación y amando a mis semejantes, amándolos más que a mí mismo. Los verdaderos movimientos de cambio que influyen en nuestras vidas tienen principios humildes, hasta cómicos. Tal vez porque son irracionales, porque son descabellados, porque no son lógicos. Están locos, es una locura para este mundo. Pero cuando nacen, cuando se conciben en el amor y por amor al prójimo, son imparables. Dios los bendiga.